esta isla, en su mayoría cubierta por hielo, tiene 57,000 habitantes. Ha sido parte de Dinamarca durante más de 600 años. Durante más de 600 años. Fue colonia danesa hasta 1953. Ahora es un territorio autónomo de Dinamarca. Y ojo, en 2009 logró el derecho a reclamar la independencia mediante votación. En 2023, el gobierno de Groenlandia presentó su primer proyecto de constitución. Esto es lo que hace diferente el interés de Trump por Groenlandia a diferencia de su primera administración. Ahora, Trump no es el primer presidente de los Estados Unidos en querer quedarse con Groenlandia. Ya la cuestión se planteó por primera vez allá por 1860, cuando un informe encargado por el Departamento de Estado en la era del presidente Andrew Johnson concluyó que había abundantes recursos pesqueros y mineros de la isla más grande del mundo antes de Australia. En 1946, también la administración de Harry Truman ofrecía a Dinamarca $100 millones en lingotes de oro por su territorio autónomo. Y en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, Estados Unidos pensaba que era una necesidad militar quedarse con Groenlandia, ya que Groenlandia estaba situada entre los dos países y se consideraba un posible campo de batalla. Déjenme les platico, mis queridos alumnos digitales, que cuando uno viaja, por ejemplo, en el avión de Washington a Moscú, uno pues ve el mapa tradicional y pensarías que viajan así. No, generalmente se viaja así. Miren, se atraviesa todo el Polo Norte y, por supuesto, se pasa por Groenlandia y por el Polo Norte hasta que se llega a Moscú. A mí, la primera vez que tuve la posibilidad de hacer este viaje entre Washington y Moscú, allá por el año 2014, eso fue algo que me sorprendió muchísimo. Yo difícilmente puedo dormir en los aviones, así que me fui a ver todo el trayecto casi y efectivamente sobrevuelas Groenlandia. Así que para Estados Unidos, Groenlandia quedaría a la mitad del camino. Esto es más o menos unas imágenes de Groenlandia. Cabe señalar que, aunque el territorio es gigantesco, poco más grande que México, 2 millones de kilómetros cuadrados, las poblaciones en donde se puede habitar son pequeñas, pero miren ustedes, bien armaditas, curiositas, ya que el clima pues es inclemente y poco les permite, pero efectivamente es una isla llena de recursos. Cabe señalar también que en 1991 se publicó que incluso se había intentado comprar en varias ocasiones, pero Copenhague se negó a venderla. Groenlandia es importante porque para el ejército de Estados Unidos tiene una ubicación geopolítica importantísima, vital. Sería de alguna manera pues un sistema de alerta temprana de misiles balísticos, ya que la ruta más corta de Europa a Estados Unidos pasa por la isla Ártica. Los militares estadounidenses mantienen una presencia permanente en la base Pituffik, así como Pitufín, bueno, Pituffik, en el noroeste de la isla. Washington también ha expresado su interés en una mayor presencia militar, incluida la colocación de radares en Groenlandia, para vigilar las aguas entre la isla, Islandia y la Gran Bretaña, que son puerta de entrada para los buques de la Armada rusa y los submarinos nucleares. Ulrich Pram-Gat, investigador principal del Instituto Danés de Estudios Internacionales,
explicó recientemente a Reuters que la isla forma parte geográficamente del continente norteamericano y es vital para Estados Unidos evitar que otras grandes potencias se establezcan allí, pensando también no solamente en Rusia, sino además en China. Groenlandia posee riquezas minerales, petrolíferas y de gas natural, aunque solo se han explorado pequeñas porciones de la isla, ya que Groenlandia ha prohibido la extracción de petróleo y gas natural por razones medioambientales. Esto ha hecho que su economía dependa básicamente de la pesca, la cual representa más del 95% de las exportaciones y de las subvenciones anuales de Dinamarca, que cubren la mitad del presupuesto público. En total, Copenhague gasta algo menos de $1,000 millones al año en Groenlandia. Y bueno, cuando se pregunta a Dinamarca qué piensa de la oferta de Trump, quien en el año 2019 insistía en comprar la isla, pues en Dinamarca se molestaron mucho con esa propuesta, sobre todo por la insistencia, y le dijeron a Trump de mil maneras que no estaba en venta, que se olvidara de la isla y que esto lo dijo Mette Frederiksen, quien, bueno, tachó de absurda la propuesta de compra. Cuando se le pregunta por el interés renovado del presidente, Mette Frederiksen dice que, pues no está a la venta, dice, y reitera que Groenlandia pertenece a los groenlandeses. Al mismo tiempo, también se pronuncia a favor de la inversión estadounidense en Groenlandia, calificando a Estados Unidos como el aliado más cercano, pero dice, ojo, tenemos un interés claro en que sea Estados Unidos el que desempeñe un papel importante en esta región, pero no para que se la quede. Y en ese sentido, la idea de Trump es rechazada también por Mute Ejed, de primer ministro de Groenlandia, porque dice, bueno, pues Groenlandia es nuestra, no estamos en venta y nunca lo estaremos, no debemos perder nuestra larga lucha por la libertad. Dice, no queremos cambiar de, pues de administrador, pero sí ha cobrado fuerza la idea de independizarse de Dinamarca. La mayoría de los habitantes de la isla apoyan la independencia, pero ahora sí que no dicen cuándo y el impacto potencial que puede tener en los niveles de vida, porque como decíamos, Dinamarca aporta la mitad del presupuesto público de Groenlandia. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, pero ¿va en serio este tipo Trump? ¿Va en serio la idea de ir por Groenlandia? Pues sí, va en serio. Y ojo, déjenme les platico, y esto sería una cátedra de geopolítica pura y dura, qué concepto debemos entender para que nos haga sentido el por qué Donald J. Trump sí habla en serio cuando dice que se quiere apropiar de Groenlandia e incluso de Canadá. ¿Ustedes han escuchado el concepto Lebensraum? ¿Han escuchado ese concepto? Bueno, el Lebensraum se traduce como espacio vital. De hecho, con este concepto empieza formalmente en las universidades la materia llamada geopolítica, que la empiezan a desarrollar los geógrafos políticos y se empiezan a referir a este concepto de Friedrich Ratzel, que habla justamente de que los estados son como animales que necesitan su espacio vital para sobrevivir y que cuando en el espacio en el que habitan ya no hay más recursos, necesitan buscarlos por fuera de su hábitat. En ese contexto, dice, los estados, para sobrevivir, cuando han agotado sus recursos o para no agotar sus recursos, necesitan tener un espacio vital y van a ir a su conquista. El concepto ya más en la historia de Friedrich Ratzel, que después pasa a la historia como el ideólogo de los nazis, abarca las políticas y prácticas de colonización
que proliferaron en la Alemania desde 1890 hasta 1945, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tuvo una vigencia de mucho más de medio siglo. Fue muy popular desde 1901, se convirtió en un objetivo político del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y el 18, y también fue un elemento central del programa llamado Septiembre o Septemberprogramm de expansión territorial. Tras el ascenso de Adolfo Hitler, el del bigotito, el Lebensraum se convirtió en un principio ideológico del nazismo, puesto que los nazis encontraron en él, en este concepto, en Lebensraum, una justificación para la expansión territorial alemana en Europa Central y en Europa Oriental, a las cuales las veían como el espacio vital que Alemania merecía y necesitaba para consolidarse como una gran potencia. El Plan General del Este, General Plan Ost, nazi, se basó en sus principios, en los principios de la expansión territorial para la sobrevivencia. Se estableció que Alemania requería un espacio vital necesario para su supervivencia y que la mayoría de la población originaria de o de Europa Central y Europa Oriental sería retirada de manera permanente mediante deportaciones masivas. Esto, bueno, pues incluía a polacos, a ucranianos, a rusos, a chechenos, a las naciones eslavas consideradas no arias. El gobierno nazi animó a repoblar estas tierras de colonos alemanes en el nombre de Lebensraum durante la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente toda la población originaria de esos lugares fue diezmada por hambruna, empleándose el excedente agrario para alimentar a Alemania. El programa estratégico del aspirante a pintor, uno de bigotito austriaco, pero que dominó en Alemania, su plan estratégico para dominar el mundo se basaba en la creencia de la fuerza del concepto Lebensraum, que se convirtió en un pilar ideológico para buscar ese tan anhelado espacio vital. Las personas de razas no arias en el territorio del espacio vital, el Lebensraum, serían objeto de expulsión o destrucción. Entonces, la eugenesia del Lebensraum consideraba un derecho de la raza superior alemana para eliminar, erradicar a las personas originarias para conseguir el territorio en el que se consideraba el espacio vital. Me gusta, lo quiero, lo necesito, entonces voy por él. Era la filosofía del espacio vital. Repito, el concepto metafórico de Friedrich Ratzel de que la sociedad era un organismo que crecía y se encogía en relación lógica con su espacio vital, demostró ser influyente en el politólogo conservador sueco Johann Rudolf Schellen, que interpretó esa metáfora biológica como una ley natural geopolítica. En esta monografía política, Suecia, en donde se acuña el término de geopolítica, básicamente se intentan explicar particularidades políticas que debían considerarse para tener una administración exitosa y el gobierno de un Estado. Él ejerció una influencia intelectual en los políticos del Imperio Alemán, especialmente con el Estado como una forma de vida de 1916, un libro de ciencias políticas leído por la sociedad alemana de aquella época, para la cual el concepto de geopolítica adquirió una definición muy diferente de la original, de tipo humano y geográfico. La interpretación que le dio Helen al concepto Lebensraum fue adoptada, expandida y adaptada en la política de Alemania por propagandistas del imperialismo alemán como el general militarista Friedrich von Bernhardi y el geógrafo político y defensor de la política Karl Haushofer, que incluso habla de las zonas de influencia. Cabe señalar que esta idea del espacio vital
Después Haushofer la va a trabajar. Haushofer es un militar alemán condecorado que se educó mucho en Japón, conocía los escenarios de África y que hablaba de que las grandes potencias era natural que tuvieran sus propios áreas de influencia, que fue la manera en la que él concibe también ese Lebensraum, ¿no? Ese espacio vital para el cumplimiento de la necesidad biológica de proteger la supremacía de la raza. Bueno, pues era necesario vencer a las razas eslavas y latinas, porque sin guerra las razas inferiores o en descomposición sofocarían fácilmente el crecimiento de elementos sanos y en ciernes de la raza alemana. La guerra por el Lebensraum era un medio necesario para defender a Alemania contra el estancamiento y la degeneración racial del mestizaje. Así que cuando ustedes dicen, oye, profe, ¿no crees que se puede exagerar mucho el decir que este concepto de Lebensraum, espacio vital, es pues lo que John Trump está intentando hacer? Pues no. Es justamente, piensen ustedes en Canadá, piensen ustedes en Groenlandia, y hablamos precisamente de ese intento de Donald J. Trump por pues un área muy importante. Por eso cuando ustedes observan en sus redes sociales el oh Canada, pues es justamente eso, el pensar un Canadá más Groenlandia y que además pues Trump no tiene ningún empacho. Miren, vamos a ver directamente en sus redes sociales donde Donald Trump no tiene ningún empacho en estar insistiendo con el oh Canada, que Canadá pues debiera ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Una vez que hemos entendido pues qué significa el concepto Lebensraum y cómo fue aplicado por los principales geopolitólogos de la época, déjenme pasar entonces a otro punto que sin duda alguna es de vital importancia que comprendan y que es el Ártico. Es decir, no solamente quiero Canadá y no solamente quiero Groenlandia, porque sí, si son tan heladas, si son tan frías, pues entonces, ¿para qué las querría? Bueno, pues efectivamente a Donald John Trump lo que le interesa es además el Ártico. Por eso les explicaba, antes de ir al Ártico, les explicaba el concepto Lebensraum, espacio vital, y cómo fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad Canadá y Groenlandia serían el pivote de este concepto para acercarse al Ártico. El Ártico es una de las áreas más inhabitables del mundo, más inhóspitas. Sin embargo, la región ártica reviste especial importancia porque es una reserva de materias primas y desempeña un enorme papel en los procesos de equilibrio ecológico de Europa, de Asia y de América. Muchos estados se sienten muy atraídos por la perspectiva de desarrollar el potencial del petróleo y del gas de la plataforma continental ártica y también las reservas de agua dulce que de ahí emanan, así como la posibilidad de acortar las rutas transcontinentales de transporte que podrían servir a sus propios intereses nacionales. La zona abarca todo el océano Ártico, que buena parte del año está congelado, pero que ya se está descongelando en alguna de sus partes. Además, colinda con las partes adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico y los márgenes de los continentes euroasiático y en este caso, la punta de Norteamérica dentro del círculo polar ártico. Vamos a observar, miren ustedes, ahí se encuentran pues territorios de 5 países subárticos que tienen sus propios sectores. Rusia, ustedes lo ven a Rusia aquí de color verde, que es el que más grados, digamos, de propiedad del Ártico tendría.
Rusia, Estados Unidos con Alaska, que sería el que menos tiene, pero miren ustedes, Canadá y Groenlandia. De tal suerte, pues, que Groenlandia, por eso le maravilla a Trump la posibilidad de que Groenlandia y Canadá se pudieran sumar a Estados Unidos, porque entonces sí, Estados Unidos estaría en condiciones de competirle a Rusia por el océano glacial ártico. Y aquí ustedes lo pueden observar. Está también Canadá, Dinamarca. Dinamarca hace presencia con Groenlandia. Por allí vemos a Noruega, a Suecia y al mismísimo Finlandia. Por un pelito de rana calva podría ser Islandia, pero Islandia todavía queda pues algo retirado. Bueno, además, Suecia y Finlandia disponen de territorios más allá del círculo polar ártico, pero no tienen acceso a la costa del océano Ártico, por lo que están incluidos entre los estados que reclaman compartir la plataforma continental de los mares árticos. Islandia tampoco tiene acceso directo, como se puede observar, al estar en la periferia de la zona ártica. Se considera una isla situada principalmente en el océano Atlántico. Dinamarca, a la que pertenece la isla de Groenlandia como un territorio autónomo, también es participante de esta división del espacio ártico. Así que el Ártico, que ven ustedes aquí en pantalla, despierta un gran interés entre los países cuyos territorios están muy alejados, entre ellos China, India, Japón, Corea del Sur, unas 25 naciones que se han declarado dispuestas a explorar yacimientos de la plataforma ártica, pero aunque hay más de 60 estados que han expresado su deseo de participar en el desarrollo del Ártico, en realidad Rusia tiene la capacidad material de estar ahí. Canadá lo había hecho, y también Estados Unidos a través de Alaska. Pero si somos sinceros, solo Dinamarca, Rusia y Canadá, pues se acercan, aunque el nivel de población es completamente, pues muy pequeño. Es muy complicado vivir en esa región.